Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la asistencia hoy a este nuevo seminario de nuestra línea de investigación en Historia de la Danza, que desarrollamos de manera periódica en el marco del Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia del CSIC. En esta sesión nos acompaña pues, alguien muy especial, nuestro admirado y querido profesor Marc Franco, que ya pues ha venido en otras ocasiones a nuestro instituto, al seminario, y bueno, pues es un placer volver a tenerle aquí con nosotros en esta nueva sesión. Estas temáticas que desarrollamos en el seminario están imbricadas en las líneas de trabajo de nuestros proyectos de investigación, en concreto la RC Spain on Stage, Dance and Imagination of National Identity, que está financiado por el Consejo Europeo de Investigación, y el proyecto Cuerpo Danzante, que está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y los fondos FEDER de la Unión Europea. Una de las patas muy importantes para nuestros proyectos y para nuestras líneas de trabajo es toda la corriente de pensamiento y toda la reflexión en torno a los legados de la danza y a cómo los interpretamos y cómo los recibimos y los proyectamos en el contexto, tanto en el presente como cómo se conserva, ¿no?, en ese concepto de patrimonio dancístico, ¿no? En este caso, pues, por supuesto, todo el trabajo que Marc ha desarrollado en torno al reenactment es fundamental. Comentábamos en torno a esto en otras ocasiones, en otros seminarios, desde trabajos que ha venido haciendo desde el barroco hasta la contemporaneidad, ¿no?, como trabajos que son referentes y que son hitos para la investigación y para la historiografía de la danza. Y bueno, pues pasamos del último seminario que ofreció, yo creo que hace ya un par de años, en 2024, si no recuerdo mal, en torno al barroco, a las lecturas desde Foucault, Magan, etcétera, que fue el tema de ese último seminario, y que, por cierto, aprovecho y presento el libro maravilloso que nos ha traído en esta ocasión, que contiene parte de esos contenidos que en ese momento estaba trabajando, este libro titulado Text as Dance, Walter Benjamin, Louis Magan and Choreographies of the Baroque, que bueno, pues, recomiendo vivamente y que en uno de sus capítulos pues, precisamente toca esos aspectos que pudimos compartir o que él compartió con nosotras en ese último seminario. En esta ocasión nos trae otro aspecto más traído, como digo, a la contemporaneidad a través del trabajo de Olga de Soto, una coreógrafa también interesantísima por todo el trabajo que hace del reenactment, desde ballets clave, ¿no?, del siglo XX hasta la contemporaneidad y cómo la memoria, la acción intervienen en la forma en la que recibimos y trabajamos y actuamos, ¿no?, con esos legados. Olga de Soto, como sabéis, también pues, ha estado muy presente en el contexto madrileño, ¿no?, en diferentes momentos, no solo a través de la programación en los teatros de Madrid, sino también en una exposición muy interesante que celebró el Museo Reina Sofía hace también poco tiempo, con lo cual pues, también ha formado parte de las reflexiones comunes en este contexto y bueno, será fascinante escuchar a Marc en este contexto. No lo he dicho, pero bueno, Marc Franco es Laura Carnell Professor en el Departamento de Danza del Boyer School of Music and Dance en Temple University en Filadelfia. Además, ahora también está dirigiendo ese departamento. Y bueno, entre sus diferentes puestos, ¿no?, a lo largo de su amplia experiencia en el ámbito de la danza, también ha trabajado, entre otros, por ejemplo, en la Universidad de California, Santa Cruz, ¿no? Y es autor, además de este libro de Text as Dance, ese juego que se hace con esa referencia fundamental que es Dance as Text, Ideologies of the Baroque Body, un libro de 2015, pero también, como digo, de otras referencias fundamentales, como es The Oxford Handbook of Dance and Reenactment o The Fascist Turn in the Dance of Serge Liffard, otros libros dedicados también a Martha Graham, al modernismo, ¿no?, Performar la política. Bueno, son referencias fundamentales para todas las personas que nos hemos dedicado
a la historia de la danza, ¿no? Y a pensar la teoría y la historia de la danza. Así que es un placer tenerle aquí de nuevo con nosotras y bueno, muchísimas gracias, Marc, por este tiempo que nos dedicas y a todas las personas que nos acompañáis hoy en este seminario. Gracias, Idoia. Gracias por la invitación y gracias también a Olga de Soto para los fragmentos que tengo ahora en mi ordenador para mostrar algunos extractos de su película. Voy a comenzar con la cuestión del reenactment en general y las teorías más interesantes para mí en relación con el trabajo de Olga y después pasar justamente a su espectáculo sobre el joven y la muerte y espero llegar a un pensamiento sobre lo que es la innovación de este trabajo teóricamente. A partir de la década de 1980, los reenactments comenzaron a causar grandes modificaciones en el modo en que la danza aspira a poner en escena su propia historia. Este giro supuso una transformación radical del concepto mismo de historia de la danza, pues, como ha señalado Hilda Islas, implicaba la propuesta de consolidar un conocimiento histórico de la danza cuyo objetivo fundamental era aprender su historia a través de la propia danza. Fin de cita. Al desplazar e incluso sustituir lo que hasta entonces había sido el ámbito cerrado de la reconstrucción histórica, la reescenificación, en el sentido de reenactment, danzada, situó al bailarín contemporáneo en tanto sujeto pleno como el principal agente del retorno al pasado, en otras palabras, como la condición de posibilidad para reconstituir un patrimonio dancístico mediante la performance en vivo. Este fenómeno se inscribió además en una tendencia cultural más amplia, orientada al reenactment, y fue respaldado en el ámbito profesional de la danza, especialmente en Alemania con Tanzplan Deutschland y posteriormente Tanzfond Erbe, Fondo de Patrimonio de la Danza, mediante políticas de financiación destinadas a proyectos creativos cuyo propósito era preservar el patrimonio. A su vez, estas iniciativas coincidieron con el mandato de la UNESCO de salvaguardar la cultura inmaterial en situación de precariedad a escala mundial. Como observa François Hartog, yo cito, el patrimonio se desplazó hacia el terreno de la memoria, encarnado la memoria de la historia y convirtiéndose en ese sentido en un símbolo de identidad. Es un libro de Hartog. Un momento. Hartog, Regimes of Historicity, Presentism and Experiences of Time. Es interesante en esta vinculación. Hartog muestra cómo la memoria pasó a concebirse como memoria de la historia, más que como recuerdo de una experiencia directamente vivida, y cómo esa memoria construida, que implica necesariamente la encarnación, llegó a considerarse fundamental para la constitución de las identidades. De hecho, puede afirmarse que inauguró la actual centralidad de la cuestión identitaria. En este contexto, Gabriela Brandstätter se preguntó qué es lo que se representa mediante el reenactment.
La pregunta es de amplio alcance, pero podríamos aventurar esta respuesta. Nuestra relación afectiva con el pasado, motivada por nuestra propia sensación de que nuestras identidades están de algún modo inconclusas, pero necesitan ser performadas o interpretadas. El reenactment danzado, tal como lo entiendo, implica la labor de recuperar coreografías perdidas, a menudo desvinculadas de la memoria personal del bailarín, pero arraigadas en su mundo de vida contemporáneo. En analogía con la moda de las reescenificaciones históricas, se llega a conocer el acontecimiento pasado vistiendo la misma ropa, habitando los mismos espacios a la misma hora del día, idealmente, y realizando, esto es presencia del presente, justamente en la acción sería este paralelismo entre tiempos, lugares, etc. Y realizando las mismas tareas que los actores originales. En el ámbito de la danza no solo se ejecutan los mismos movimientos, siempre que sea posible, sino que también se articula su lógica interna. Como he escrito en otro texto, se puede decir que la memoria no permanece en el cuerpo, sino en el acontecimiento, en la medida en que éste se vuelve accesible a través del hacer. Hartog resumió la situación general de este modo. Yo cito, el patrimonio pasó a definir no tanto lo que uno poseía, lo que uno tenía, y pasó a ser más lo que uno era sin ser consciente de ello o sin haber estado en posición de saberlo. Mientras que la reconstrucción histórica es más bien la simulación de un determinado pasado, el reenactment es la reconstrucción de una memoria de ese pasado, o no una memoria personal, pero una experiencia física de este pasado en el presente que construye, que puede construir una memoria, justamente como un monumento de una memoria de ese pasado, cuya dependencia de la interpretación en el presente se distingue del anticuarismo o la mera curiosidad histórica. En la danza, la memoria se aloja en el cuerpo y a menudo se afirma que el propio cuerpo recuerda el movimiento cuando y si otros intentos de recordar no interfieren. Sin embargo, este tipo de memoria se sitúa fuera del tiempo histórico, ya que se limita al banco de memoria de una sola persona o a la que podríamos denominar memoria personal. Existe, no obstante, otro sentido en el que la memoria puede alojarse en un cuerpo transindividual. Esto depende de la reconstrucción de una lógica corporal específica que primero la sustenta o lo hace posible. En este caso, el objeto de la memoria no es la danza como una especie de imagen en movimiento que debe ser reimaginada y luego de algún modo imitada, sino la lógica, por emplear nuevamente este término, de cómo y por qué un movimiento llegó a realizarse en primer lugar. A esto también podríamos llamarlo el pensamiento del movimiento, como Maike Blicker. La lógica del cómo y del por qué remite a las condiciones ambientales de la encarnación del movimiento, lo que nos devuelve, como ha mostrado Maike Blicker, a la idea original del reenactment en el filósofo y historiador Collingwood, en su libro Idea de la Historia. Collingwood desarrolló el concepto de historia
en el contexto del reenactment de pensamientos, no de la danza, pero del reenactment de un pensamiento. Blicker extiende este concepto a la danza. Reescenificar estos pensamientos, escribe Blicker, no es una cuestión ni un intento de rehacer el proceso de pensamiento de los coreógrafos que crearon estas danzas, sino más bien de captar la lógica del pensamiento encarnado en la danza. Es de su artículo en Handbook of Reenactment. Al igual que ocurre con el pensamiento, la lógica del movimiento es lo que lo hace compartible. Así como reconstituimos el movimiento del pensamiento, reconstituimos también el pensamiento del movimiento como acción. Para Martin Nachbar, Para Martin Nachbar, esto es lo que constituye la especificidad del archivo de la danza como tal. Creo que, ¿no? Sí, esto es la citación. El archivo de la danza, no, es un poco diferente, pero no importa. Depende de un intercambio directo con un conocimiento del movimiento encarnado. En fin de cita. Pero esto también implica que la memoria transpersonal debe ser reactivada como una posibilidad humana, potencialmente inscrita como traducciones o rearticulaciones a través de diferentes cuerpos. Como observó también Nachbar, esto es la cita sobre la pantalla, el movimiento es una juela de la sensación. La juela es un hecho actual con el que vivimos mucho antes de llegar a ser conscientes de él. Al igual que el propio patrimonio, el movimiento se debe reposeer o recuperar como una técnica que no sabíamos que sabíamos. En otros términos, el reenactment tiene tanto que ver con la creación de memorias como con la restitución de acciones pasadas. En algunos casos, esta recreación se ve facilitada por la afirmación de una doble conciencia, a la vez pasado y no pasado, a la vez otro y sí mismo. La idea de otra vez se enfatiza en detrimento de la simulación de un tiempo anterior. Está orientada a activar la lógica animadora responsable de la forma danzada, más que a simular una imagen, porque, como señaló Benjamin a propósito de la traducción literaria, yo cito, la tarea del traductor consiste en liberar en su propia lengua ese lenguaje puro que se halla bajo el hechizo de otra. Durante este reajuste, tanto de las prácticas coreográficas como de las investigaciones académicas en danza, alejadas de las concepciones convencionalmente orientadas hacia el pasado histórico y, en cambio, dirigidas a la reactivación de danzas asumidas por el presente, más que a la representación supuestamente atemporal de algo que ya no está, la noción de archivo adquirió protagonismo como símbolo de un depósito de gestos. ¿Está bien? Bien. ¿Demasiado lento? No, está perfecto. Okay. Este término se usa como una forma abreviada, archivo, de los múltiples tipos de movimiento danzado contenidos en el cuerpo del bailarín. Desde la perspectiva del arte de la danza, tales gestos, una vez ejecutados, se pueden perderse. Forman parte de una memoria corporal pasible de ser recuperada. La memoria del sujeto danzante resulta, en última instancia, recuperable a través de procesos corporales que evocan la lógica del movimiento y para el propio cuerpo.
cuerpo que asume entonces el papel de un gran repositorio de posibles acciones. Esta es la idea cuerpo-archivo que Lepecki formuló de manera tan eficaz para iluminar el fenómeno en la danza contemporánea. Si la memoria de la danza se encuentra alienada del recuerdo personal en la medida en que exige un rodeo por la naturaleza archivística del cuerpo, también está al mismo tiempo al alcance de la mano, porque reside en el propio cuerpo. La denominación del cuerpo como archivo, sin embargo, ha complejizado la noción misma de memoria en tanto encarnada. Pero encontrar un camino hacia la performatividad de la memoria, dado que la memoria es como afirmaba... voy a quitar esto. Paso a la idea de comportamiento restaurado. Es un poco vinculado a la idea de Richard Schechner. Momento. La lógica mediada del reenactment fue anticipada en el texto fundacional de Richard Schechner sobre el concepto de comportamiento restaurado en su libro Between Theater and Anthropology. No creo que sea traducido este libro. Schechner, director teatral en el primer periodo de los estudios de la performance, recurrió a una amplia gama de ejemplos procedentes del teatro de vanguardia, la cultura popular y los estudios rituales. Su formulación del comportamiento restaurado se inscribe en un contexto que combina la antropología con el teatro de vanguardia. Hacer historia, escribió, es hacer algo con lo que ya ha sido hecho. Su planteamiento sostiene que el propio proceso de ensayo, en el sentido teatral, es aquel en el que se manipulan tiras de comportamiento, como en el cinema, procedentes del ensayo, en analogía con las tiras de película. De este modo, su pensamiento elude la noción de un original reproducido con exactitud, pues a su juicio no existe ningún original. Para él, la performance significa nunca por primera vez, significa de la segunda a la enésima vez. La performance es, yo cito, un comportamiento que fue actuado 2 veces, al menos 2 veces. De hecho, la restauración del comportamiento elude no solo la idea de una fuente original, sino también la propia noción de investigación histórica, dado que los estudios de la performance estaban en esta etapa profundamente comprometidos con el presentismo de la experiencia contemporánea. En este sentido, se puede advertir su afinidad con el reenactment, que también subraya la importancia de la posición del artista en el presente frente al movimiento. Pasamos ahora a una tercera noción de Joseph Roach sobre la subrogación. Que quiero utilizar en relación con el trabajo de Olga de Soto. Este mismo proceso es al que el historiador del teatro y de los estudios de la performance Joseph Roach se ha referido como subrogación. Yo cito, la paradoja del comportamiento restaurado, habla justamente de Schechner, reside en el propio fenómeno de la repetición. No se puede ejecutar una acción ni secuencia de acciones exactamente del mismo modo 2 veces. Deben reinventarse o recrearse en cada aparición.
Al igual que en reenactment, una acción se convierte en el sustituto de otra. Roach sustituye, de hecho, la noción de restauración por la de subrogación, aportando así una dimensión más claramente histórica a la restauración de la acción. Al poner de relieve el cambio de actores en el tiempo que necesariamente se produce a lo largo del tiempo, además identifica varios fenómenos subyacentes de la subrogación. Los vemos aquí, la imaginación sinestética, los vórtices de comportamiento y la transmisión desplazada resultan productivos, cada uno a su manera, para la propia memoria. Roach caracteriza el fenómeno general de la memoria colectiva que opere en todos ellos, como condensado en la idea de la efigie. Define la efigie como, yo cito, un conjunto de acciones que mantiene abierto un lugar en la memoria en el que distintas personas pueden entrar según las circunstancias y las ocasiones. Los parámetros del estudio de Roach son entonces los conceptos entrelazados de memoria, performance y sustitución. Según la estela del trabajo de Schechner, la teoría de la subrogación de Roach puede entenderse en gran medida como una teoría del reenactment antes de que ésta se formulase explícitamente. En otros términos, la subrogación es una teoría de la memoria que puede resultar útil para el análisis de la historia. Lo que Roach emprendió con su libro Las ciudades de los muertos fue, en esencia, una aproximación desde los estudios de la performance a la práctica de hacer historia. En ese sentido, muy en contra al proyecto del Performance Studies de New York University, que estaba muy contra la historia. Todo existe solamente en el presente. Es el modelo de la performance mismo profesional también. En lugar de tomar como modelo el empalme de comportamientos en el proceso de ensayo, Roach se inspiró en la obra de Paul Gilroy, El Atlántico Negro, para adoptar un estudio regional marítimo del mundo circumatlántico. De este modo, el suelo firme del ensayo fue desplazado por una historia forzada de desplazamientos entre masas de tierra. Así, su idea de los vórtices de comportamiento aludía no solo a la mimesis de distintos encuentros coloniales, sino también a las historias diaspóricas. La palabra clave de Roach, efigie, contribuye en gran medida a subrayar y destacar la importancia de la sustitución en los procesos de la memoria. Como ha señalado también Roach, yo cito, al igual que la performance, la memoria opera tanto como cita como invención, una improvisación sobre temas prestados, con pretensiones tanto sobre el futuro como sobre el pasado. Fin de cita. En este sentido, la memoria intrínseca al reenactment es apropiativa y constructiva. Roach sitúa, por lo tanto, la memoria misma directamente en el ámbito de la performance, en lugar de concebir la performance como una representación de la memoria. Dicho que con la mayor claridad posible y a riesgo de simplificar por demás, la memoria es performance en este sentido. Ciertamente, quiero decir la memoria cultural, de hecho, no la memoria personal. Es performance como la construcción misma de la memoria
enfatizando así que la memoria es una construcción. El fenómeno del reenactment en la danza contemporánea nos ha permitido pasar de la pregunta sobre el aspecto de una obra anterior a la pregunta de cómo se sentía hacerla, y del mismo modo permite al público experimentar la obra como plenamente manifestada en el presente, en lugar de como una representación en la que el cuerpo del bailarín resulta accesorio. Con bastante frecuencia, cuando hablamos de este tipo de experiencia en la literatura sobre danza, nos referimos a la experiencia del bailarín. Sin embargo, el ámbito de la percepción y la recepción del espectador no puede quedar excluido de este campo de investigación. Esto plantea la cuestión de cómo podríamos volver a experimentar una obra a través de los recuerdos de quienes la vieron. Un ejemplo verdaderamente singular y pionero de este tipo de investigación se encuentra en Histoire de Olga de Soto. En 2002, de Soto fue invitada a crear un homenaje a la producción epocal de Le Jeune Homme et la Mort, El Joven y la Muerte, 1946, posiblemente el ballet más icónico del periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial en Francia y posterior también a la ocupación. Como relata de Soto en textos que ha escrito posteriormente sobre esta obra y en entrevistas que ha concedido, a pesar de comprender el estatus icónico del ballet dentro de la historia de la danza, la idea de rendirle un homenaje no le resultaba en absoluto evidente. Antes de detallar el enfoque que finalmente adoptó, quisiera ofrecer algunos antecedentes sobre el ballet de 1946, porque creo que esta obra de Cocteau y Roland Petit es una obra de memoria, ya una obra de memoria. Entonces hay múltiples sistemas de referimiento que pasan a través de la obra. Coreografiado por Roland Petit a partir de una idea de Cocteau, Le Jeune Homme et la Mort ofreció un contraste impactante con el neoclasicismo lifariano que había dominado el periodo de entreguerras en la Ópera de París. El ballet fue creado para una nueva compañía, Le Ballet des Champs-Élysées, a cuyo director artístico, Boris Cournot, Jean Cocteau llamó el depositario de los métodos de Serge de Diaghilev. Es significante que no es Lifar que es el depositario, pero es Cocteau. Cocteau sabía bien de lo que hablaba, ya que había trabajado con los ballets russes desde 1910. Al subrayar este linaje que había sido promocionado como propio de Lifar durante casi 2 décadas, pese a que este último había renegado del experimentalismo de Diaghilev en favor de un neoclasicismo conservador, la obra supuso en cierto modo un desaire a Lifar. La interpretación de Jean Babilé evocaba a Václav Nijinsky, a quien Lifar había sido también comparado, pero no con gran éxito, para Levinson, el crítico de danza André Levinson. Evocaba a Nijinsky debido a sus cualidades aéreas similares y extraordinariamente inusuales. Por estas razones, Le Jeune Homme et la Mort constituyó una ruptura decisiva con el ballet francés de entreguerras y solo por ello anunció una nueva era al regresar a una modernidad fundacional de la danza de comienzos del siglo XX. Dado el inquietante parecido de Babilé con Nijinsky, no resulta sorprendente que Cocteau considerara al ballet como una variación de Le Spectre de la Rose de Fokine de 1911,
en la que Nijinsky había interpretado uno de sus papeles emblemáticos. Sin embargo, en otro sentido, Le Jeune et l'Amour era antitético respecto de Spectre, ya que resultaba decadente en un sentido plenamente contemporáneo. En Spectre, Nijinsky había encarnado el aroma de una rosa, la alegoría de una memoria que flota como fragancia floral en el tocador de una joven de sociedad que acaba de regresar de un baile soñado. En Le Jeune et l'Amour, Babilé interpretaba el papel de un artista en su estudio que fumaba en la cama y esperaba a una femme fatale vestida como una elegante mujer de sociedad, bailada por Nathalie Philippard. Puedo retornar al keynote. Ella resulta ser una alegoría de su propia muerte, de la muerte de Babilé, que se consuma cuando él se suicida ahorcándose. La historia de amor del poeta con la muerte había sido durante mucho tiempo un tema recurrente en las obras de Cocteau, en la obra de Cocteau. Babilé, como joven artista en su estudio, cuyo modelo era alternativamente el poeta y el pintor, evocaba la obra Orphée en 1926, así como la película Le Son d'un poète de 1932, donde la figura de la muerte aparece representada como una estatua clásica que cobra vida y juega a las cartas con el poeta. Al perder la partida, este se suicida, disparándose en la cabeza. Estos elementos argumentales reaparecen en la película Orphée de 1949, que retomaba y actualizaba tanto la obra de 1926 como el filme de 1932. Voy a intentar una vez más. je parlais en réalité.
tanto en el ballet de 1946 como en la película de 1949, las memorias traumáticas de la ocupación volvieron a traer elementos clave de las obras anteriores del periodo de entreguerras. Por ello, no resulta sorprendente que Cocteau considerara Le Jeune Mélamor como un trabajo de memoria a través del cual experimentó su propio rejuvenecimiento. Para Cocteau, su labor artístico entraba en conflicto con lo que describía como el trabajo constante de la muerte. Yo cito, este rostro de escritura es al fin y al cabo mi verdadero rostro, el otro una sombra que se desvanece. En fin de cita. En este sentido, Le Jeune Mélamor se puede entender como una subrogación de obras del periodo inmediatamente anterior y posterior a la Segunda Guerra Mundial, mediante la cual se sostenía y se daba nueva vida a una efigie, si puedo utilizar el término de Roach, una efigie de la identidad del poeta. Al mismo tiempo, el ballet estrenado en la inmediata posguerra reciclaba el tema de la muerte con la memoria traicionera de la ocupación como telón de fondo inevitable. En lugar de transmitir una alegoría de la inmortalidad del poeta, el ballet evocaba un encuentro apasionado con el engaño cruel como experiencia cotidiana. La lectura alegórica de las narrativas anteriores, según la cual el poeta intercambiaba una existencia burguesa por la gloria poética eterna, se transformó aquí en una guerra de los sexos en la que el poeta lucha trágicamente por sobrevivir. Su muerte ya no se presenta como una alegoría del paso de la vanguardia al clasicismo, como en Le Son d'un Poète, ni como el relato de Orfeo descendiendo al inframundo para recuperar a Eurídice, como en Orfeo, sino como la visión macabra de la transformación de la belleza en una calavera. Así, el peso de la ocupación se hace presente en un sentido benjaminiano como la relación entre historia y alegoría. Como escribió Benjamín, en la alegoría el observador se enfrenta a la facies hipocrática de la historia, como un paisaje primordial petrificado. Todo lo que en historia desde el comienzo ha sido intempestivo, doloroso y un fracaso, se expresa en un rostro, o más bien una calavera. Fin de cita. Sin afirmar que Cocteau estuviera leyendo a Benjamín, quiero subrayar que resulta apropiado que el poeta camine por los tejados de París tras su suicidio, un equivalente urbano del paisaje petrificado de Benjamín. En lugar de intentar escenificar el ballet, que ya de por sí constituía una compleja serie de subrogaciones, De Soto decidió centrarse en su recepción original. Con ello no se refería a la recepción crítica de la época, a través de la cual el ballet ocupó su lugar en la historia, sino que, mediante anuncios en periódicos, buscó localizar a los espectadores originales del estreno de 1946 para ver si podía pedirles que recordaban de una función que sin duda había marcado profundamente su juventud. Su pregunta de investigación era ¿cómo podemos recordar y durante cuánto tiempo podemos recordar una obra de danza? Las entrevistas se convirtieron en esencia en su ballet reescenificado o reenacted. En lugar de coreografiar un homenaje a un ballet anterior, lo que habría implicado inevitablemente elementos de reconstrucción,
Olga de Soto emprendió un proyecto de investigación cuyo objetivo era recuperarse la reacción inicial del público ante la obra y evaluar cómo ésta había sobrevivido en términos experienciales. En este sentido, la bailarina coreógrafa pasó a ser historiadora y teórica. Podemos ver quizá un momento. Es un extracto de un partido. Es un film. Un momento. Oh, no. ¿Cómo puedo elegir la imagen? No sé. No veo. ¿Sabes? Oh, esto. Perdón, gracias. Se puede ver cómo Antes también la frecuencia de acogerla. Es la frecuencia. ¿Desde el ordenador a lo mejor? Sí, desde el Olga logró localizar y entrevistar a 8 miembros del público que habían estado presentes en el estreno del ballet en el Teatro de Champs-Élysées el 25 de junio. Quand le rideau s'ouvre, vous savez très bien que vous êtes dans un atelier d'artiste.
toujours des chaises. Des tabourets, une table, un bric-à-brac invraisemblable. Et finalement, tout au cours du ballet, Babilé, qui est évidemment le personnage essentiel puisque c'est lui l'artiste, et il se sert de tout finalement, ils entrent tous en ligne de compte, donc ils n'ont pas été là n'importe comment, mais à première vue c'est un véritable foutoir, il n'y a pas d'autre mot. Sí. Ya. Después podemos pasar a un otro fragmento donde no. Fragmentos en lo que hablamos de hablaron del tema de la muerte. Sí. Citación de un interview de Olga de Soto. Mi intención era crear un diálogo entre los distintos espectadores y convertir las entrevistas en una composición fragmentaria. Con este fin, querría utilizar el montaje para componer a partir de la intención, la entonación y la motivación vocal, de modo que estos elementos participaran en la dimensión coreográfica de la pieza. Las emociones que afloran de nuevo se disfractan en contrapuntos basados en un mismo espectáculo. ¿A dónde nos llevan? A veces a otro lugar, muy lejos de la cosa inicial, otras veces muy cerca. Al ceder el protagonismo a sus informantes, De Soto les devolvió un papel colaborativo, una posición metodológica todavía un tanto inusual en los estudios de la danza. Histoire se ocupó así más de la posibilidad de recordar la danza como espectador directamente que de volver a interpretarla. Pero recordar es también volver a interpretar como memoria. La cuestión de la recuperación de la obra cobró vida. Por lo tanto, dentro del testimonio colectivo presentado en escena a través del medio fílmico, el montaje como construyendo una especie de diálogo. La pregunta era cómo recuperar la recepción original de la obra como si esta fuera en sí misma una traducción en el sentido benjaminiano. El montaje atento
a la intención, la entonación y la motivación vocal de los informantes, reunió la totalidad de las reminiscencias en una suerte de vórtice de comportamiento, como lo describe Roach, mediante el cual el montaje se convirtió en una especie de coreografía. Y cuando se ve sobre la escena, hay pantallas, varias pantallas que se mueven y que de hecho siguen el movimiento coreográfico del ballet, de hecho, en el espacio. Entonces hay una referencia al espectáculo en este sentido. En cierto sentido, la obra quedó aquí subrogada por su recepción, una subrogación por recepción, con la salvedad de que la propia recepción quedaba marcada como originaria por ser contemporánea de la obra original. De ahí que el énfasis en el lenguaje vuelva a situar en primer plano al fenómeno de la traducción. Cuando de Soto se pregunta a dónde nos conduce esta composición fílmica, la pregunta resuena con la experiencia misma de la coreografía, en la que existen conexiones sutiles entre impulsos y gestos a través de las que se genera el sentido. Y evidentemente también la ambigüedad entre alegoría en la pieza y narración más realista. La elección de yuxtaponer e intercalar determinados momentos se realizó a menudo en relación con la entonación y el gesto. Es decir, que es una especie de composición de Olga también. Como afirmó en una entrevista con Valérie da Costa, cito, «Les mots sont les moteurs du mouvement. Las palabras se sustituyen por la danza». Al mismo tiempo, cabe señalar que de Soto da voz a una función de movimiento. Me di cuenta, escribe, de que la danza podía existir en otro lugar, en el espacio mental de cada espectador, alimentado por palabras, frases y gestos, vestigios de una experiencia estética común. Uno de los objetivos declarados de Soto era que, yo cito, la ausencia visual de imágenes, lo que hemos visto, es prohibido, pero hemos visto algo. No obstante, la ausencia visual de imágenes se convierta en un elemento activador para el espectador, en su capacidad de, yo cito, imaginar una interpretación a partir de lo que se contó y de cómo se presentó. Así, la imaginación sinestésica, también el término de Roach, la imaginación sinestésica no se activa por los cuerpos, sino por las voces y su expresión verbal. En su presentación de proceso en el Dance Studies Colloquium en Filadelfia, añadió, yo cito, optar por la ausencia del ballet original y por una danza no encarnada estuvo fuertemente vinculado a mi intención de dejar a cada espectador en libertad para imaginar una interpretación. Resulta interesante subrayar cómo tanto lo que se dice como la manera en que se dice participan por igual en la imagen coreográfica en tanto imagen de memoria. Esto da lugar a una nueva forma de ékfrasis en la que la descripción de la obra de arte sustituye por la expresión de la descripción a través de palabras, entonaciones, gestos e incluso silencios, momentos donde no se ve nada. De este modo, la enunciación y la articulación adquieren una dimensión coreográfica, retomando la analogía establecida previamente entre Cocteau y Benjamin en torno a la alegoría
De Soto parece trabajar aquí con una alegoría de la coreografía o con la coreografía como alegoría del habla. La edición de Histoire desempeñó, por tanto, un doble papel: mantener la memoria en primer plano y un sentido interpretativo al eliminar la documentación visual y al mismo tiempo conferir a las entrevistas filmadas proyectadas en escena una dimensión coreográfica intensificada por el uso de pantallas de distintos tamaños y por su disposición en el espacio escénico. El movimiento de las pantallas complementaba el elemento de montaje de las entrevistas. De este modo, el montaje ingresaba en el propio espacio teatral. Al otorgar a las palabras una dimensión sinestésica y conferir al montaje una estética coreográfica, De Soto plantea una posición antimedio, aunque la danza esté ausente en un sentido literal. Regresa, no obstante, como un montaje coreográficamente orientada que reorganiza el propio discurso de la memoria. La edición garantiza que las memorias individuales se presenten de manera comparativa y, por ende, como una puesta en forma coreográfica de una memoria colectiva. O al menos es como si hablábamos juntos, pero no es el caso. Pero es muy interesante esta construcción en mi sentido. Es decir, la dimensión coreográfica de la instalación audiovisual nos aleja de un ámbito exclusivamente mentalista de la memoria, entendida como imágenes individuales, y permite que la memoria de la obra, entendida como un fenómeno compartido, emerja a la vista como un trabajo de memoria compuesto. Editar las entrevistas, al igual que coreografiar una danza, implica volver a ensamblar tiras de compartimiento, para hablar con Schechner, por usar el término de Schechner, para reescenificar un ballet tal como puede tomar forma en nuestra mente. De este modo, lo que emerge a través del montaje queda dotado de una dimensión comúnmente compartida o social. Creo que tengo que terminar, ¿no? Unos minutitos más. Voy a quizá llegar a la conclusión, ¿no? La memoria cultural como representación de la subrogación. Con respecto a la reescenificación convencional, De Soto nos ofre así una transmisión doblemente desplazada de los materiales. Aunque cada uno de los informantes dio testimonio de manera individual, su montaje transformó la memoria que compartían en una expresión, diría, cultural, más que social u individual. Micabal ha identificado lo que se sitúa fuera de lo social y lo psicológico como memoria cultural. Yo cito: el término memoria cultural significa que la memoria puede entenderse como un fenómeno cultural, además de individual o social. Aquí se enfatiza el carácter presente de la memoria también, en la que el pasado es adoptado como parte del presente, como objeto de su actividad narrativa. En efecto, Ball subraya que, yo cito, la interacción entre presente y pasado constituye la materia misma de la memoria cultural. Encuentro esto muy interesante. La interacción entre presente y pasado constituye la materia misma de la memoria cultural. Y, en consecuencia, la memoria cultural es algo que efectivamente se actúa, se interpreta. Definida de este modo como la interacción entre pasado y presente, la memoria cultural parece ser el punto de articulación perfecto en que
en el que memoria y reenactment se encuentran. La distinción que propone Ball entre memoria individual, psicológica, memoria social y memoria cultural resulta más fructífera que la oposición entre historia y memoria, junto con la ya obsoleta oposición entre metodologías históricas y etnografías en los estudios de la danza. Para Ball, la memoria cultural también aborda un punto muerto del presente que a menudo se asocia con el trauma. En 1946, tras los 4 años de horror conocidos como los años oscuros, el mundo parecía presentarse de nuevo ante el público original como un espacio lleno de posibilidades. Asistir al ballet formaba parte de ese momento de regeneración, y cada informante en Histoire habla de manera conmovedora del deseo de ver danza y de la alegría de volver a formar parte de un público. Sin embargo, su recuerdo actual del ballet también está marcado por el trauma, como lo revela el hecho de que algunos no recordaran que al final del ballet el joven se suicidaba. La presencia de la muerte en el espectáculo, señaló de Soto, y la evidencia paradójica de haberla olvidado, marcaron para ella la noción de un trauma que los informantes compartían de manera inconsciente. La memoria cultural es algo que debe interpretarse y que implica una segunda persona, lo que significa que no es ni puede ser estrictamente privada. Parece ser otra figura. Sí, es preciso enunciar esto. La palabra no es un género de arte, es una necesidad de comunicación en el sentido de memoria cultural. Parece ser otra figura que emerge del montaje de entrevistas y que vuelve especialmente conmovedor el diálogo virtual. De lo expuesto se desprende con claridad que la reimaginación de la danza en gran medida es una cuestión de memoria cultural y que las modalidades de la subrogación cuya comprensión debemos a Roach son en efecto variadas y diversas. En este sentido, Jean Mirabeau se presenta a sí mismo como un sustituto de la memoria, una interpretación destinada a verse interrumpida, como lo fue la vida del joven en su encuentro con la muerte, pero aún así llorada y comunicada como la vida misma, como la memoria de la juventud y de la vida de quienes la presenciaron una noche de 1946. Eso, me paro aquí. Muchas gracias, Mar. Gracias. Sí.